Pero yo la primera vez que fui al estadio, pues estaba muy chiquita. Yo pensé que ese iba a ser mi máximo. Dije, ya vine, ya logré lo máximo que podía, que era venir a un partido de Tigres, y lo logré. Para mí, de repente, llegar a cancha como periodista a cubrir un equipo femenil. O sea, si tú me hubieras dicho eso cuando tenía 15 años, hubiera dicho, estás loca. Yo decidí que quería vivir el primero con la bolita. No nada más para mí como persona, pero también inclusive en tu rol como comunicadora. Cuando tú vives ciertas cosas, te ayuda a la hora de contar historias. Vivieron momentos súper difíciles y que te aseguro que muchas de ellas no se imaginaron que iba a haber una liga profesional en México. Y que ellas también piensen de cuando eran niñas lo que pensaban. Y que esa ya no va a ser la realidad de niñas ahora. Y Tigres buscó darle un plus a través de Facebook y mira la recompensa que le salió. Rompieron récords y Facebook los buscó para un patrocinio y ahora tienes a Instagram en la playera. Que cuando tú ya ves el fútbol femenil no estás pensando, estoy viendo mujeres jugar, como al principio podría haber sido muchos. Estoy viendo fútbol, porque no sabemos si en 15, 20 años una niña va a empezar a jugar al fútbol y va a ser la siguiente estrella de la liga femenil y va a decir, es porque me inspiré en Katy. Mane, bienvenida, muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí. Estoy muy contento de grabar este episodio, que es el segundo que tenemos contigo, pero ahora presencial, qué mejor. Bienvenida. No, hombre, qué honor. ¿Quién se iba a imaginar que iba a estar aquí presencial contigo? La verdad es que estoy súper contenta y aprovechando que me dio una vuelta a la ciudad para volver a platicar contigo. Sí, que te aventaste todo un tour, casi como los artistas, un tour de medios, pero fue como un tour de crear cosas con los Tigres. Tengo un mes y vámonos a hacer todo lo que se pueda en esta estancia. Así es, muchas gracias por el tiempo y pues vamos a ir platicando poco a poco de eso, de tus aventuras en este mes. Y quiero empezar primero. La gente te conoce normalmente en redes sociales. Estás muy activa en Twitter, en el Instagram. Y algo que te decía antes de grabar es que veo cómo has estado siempre generando cosas a través de diferentes plataformas o diferentes espacios como Campeonas, Solo Tigres, el Túnel 19, que es el podcast que ahora tienes con Karen Flores, que le mando un saludo. Y es primero, antes, yo recuerdo que ya colaborabas con Campeonas en la primera parte que grabamos. La gente que haya llegado a este episodio, les recomiendo que si quieren conocer la historia de Mane, de por qué se hizo Tigre, vayan a escuchar ese episodio. Lo pueden encontrar en las redes sociales del podcast. Déjenme les confirmo, es el número 43. También lo pueden encontrar en Spotify, si quieren saber por qué Mane es Tigre. Sí. Y ahora, he visto cómo has estado trabajando en las redes y cómo tú describes que pateas el balón con la pluma. Sí. Eso se me hace muy padre. Vi que desde hace tiempo eres directora de contenidos en Campeonas. Y eso creo que no estaba en la primera vez que grabamos. Si nos puedes compartir un poco cómo llegas a mezclar esta pasión por escribir y la pasión también por el fútbol en general y que te conviertes en directora de estos contenidos. Mira, yo no sé si, probablemente sí lo reflejo en mis redes sociales, pero si no se han dado cuenta, yo soy una persona muy intensa. Vivo las cosas con mucha pasión. O sea, cuando me enfoco en algo, voy por él. Y me quedo ahí en esa línea y le meto todo el alma que yo puedo. Y yo ya tenía mucho tiempo colaborando con Campeonas, ya teníamos el podcast de Echando el Chal por un buen rato, empezamos a hacer la colaboración con 90 Minutes. Y pues todo lo que estábamos haciendo estaba haciendo súper bien, pero llegó un punto de decir, me gustaría estar involucrada en una capacidad en donde tenga la oportunidad de compartir un poco más con el equipo, ¿no? Porque para mí Campeonas MX, primero que nada, es un medio independiente que es reconocido por la FIFA. De hecho, la FIFA en su cuenta de Women's World Cup sacó una lista de diferentes medios y me parece que Campeonas fue la única de Latinoamérica. Y hay mucha, como que es un ambiente muy padre, con todas las que trabajo, son gente maravillosa, de verdad, que están en el mismo canal, que para mí era bien importante estar en un lugar en donde todas tuviéramos la misma visión de lo que queríamos hacer. Entonces me senté a platicar con ellas de decir, quiero estar involucrada de una manera más fuerte en el equipo, y todas en ese segundo fue de que claro que sí. Entonces fue nada más de platicar de ellas, de qué necesitamos, ¿no? Y decir, tenemos que regresar un poquito a la parte de contenidos, porque obviamente esto es un proyecto que sale del alma. O sea, es un proyecto de gente que de verdad cree en el fútbol femenil y quiere impulsarlo. Y pues que obviamente todas tenemos chamba de lado y que pues tiene que ser un esfuerzo en equipo, ¿no? Entonces decir, ok, vamos a enfocarnos a regresar a esas bases, pero también como que darle un vuelco de qué podemos hacer, qué contenidos nos están haciendo, qué podemos empezar a hacer, ¿no? Entonces,
Ahorita, poco a poco hemos hecho esos cambios, pero la idea es que a partir de este año ya tengamos cambios más significativos, en donde estemos buscando, pues obviamente no solamente hablar del fútbol femenil, pero la mujer en el deporte en general. Y de hecho se empezó a trabajar en un proyecto como los premios Campeonas para reconocer a las mejores futbolistas de México del año. Entonces como que estamos tratando de pensar en ideas de cómo podemos traer el mensaje de Campeonas, no solamente a través de contenido en redes sociales, pero en otras maneras. Y pues así fue como se llegó, ¿no? O sea, yo ya tenía mucho tiempo trabajando mano a mano con Tatiana, con Mariana, con Vane y con Andrea, sobre todo con Andrea. Y creo que pues ahí fue un buen fit y se dio, y que ahorita en lo que nos hemos estado enfocando es en planificar, ¿no? Porque obviamente las cosas buenas toman su tiempo y es mejor tomar el tiempo para ver cómo nos vamos a organizar y de ahí ya lanzar todo full, ¿no? Uh-huh. Está súper padre porque rompes esa posible o supuesta barrera del trabajar a distancia, que ahorita ya está muy de moda gracias a la pandemia. Y también esta parte de que, o sea, es una bandera de la mujer, no es un tema de que solamente enfocarse en un deporte o esto. Va mucho más allá el tema de que la mujer esté en el deporte, y a mí se me hace muy padre que existan estos espacios en donde se pueda hablar de esto y se impulse. Incluso voy a meter un poquito la cuchara con un tema que veremos más adelante, pero el hecho, a ver si no empieza ya ahorita el sentimiento, pero el hecho de que Katy se fuera a otro equipo, pues también va a impulsar a los otros equipos y va a impulsar a que haya más competencia en la liga, ¿no? Ya llegaremos a ese punto de Katy, pero me quise adelantar un poquito. Y es como esta bandera, ¿no? De que la mujer esté presente en todos estos deportes. Está bien chido. Sí, y fíjate que Campeonas es muy interesante porque como medio independiente nosotros podemos establecer la línea editorial, ¿sabes? O sea, nosotros podemos decir, eso es lo que queremos hacer, porque obviamente cuando ya trabajas para un medio más grande, pues obviamente tú tienes que seguir una línea de fondo de esa editorial, pero aquí nosotros tenemos el control de eso y de cierta manera poder abrirnos a ciertos temas que a lo mejor medios tradicionales no pueden por X, Y o Z razón. Y aparte porque, sinceramente, ahorita están saliendo muchísimos medios independientes que cubren el deporte femenil y creo que eso te empuja también a ti a mejorar y a buscar maneras diferentes de hacerlo. O sea, porque para mí es, primero que nada, es una buena noticia que tengas competencia en ese sentido, pero también te impulsa de decir, si yo voy a estar creando contenido, tengo que estar renovándome todos los días. Esto no es cosa de, tengo un plan para todo el año. O sea, no, yo no sé si el siguiente mes va a salir algo nuevo, que yo tengo que salir y hacerlo, ¿me entiendes? Entonces es un constante estar viendo, monitoreando qué está haciendo el otro, qué puedo hacer yo diferente. Entonces es un reto muy grande y yo creo que para mí, de nuevo, puedes cumplir ese reto si hay gente que tiene tu misma visión y te apoya, ¿no? Y para mí, Campeonas, desde que empecé con ellas, siempre he sentido ese apoyo y creo que, pues, todas estamos contentas con todas, ¿no? Entonces, yo creo que es simplemente de apostarle a un proyecto en el que creemos todas y de verdad entender que no ha visto su potencial full y tratar de explotarlo, ¿no? Sí, un ejemplo que yo escuché de Diego de Dementes, él decía en el tema de los podcasts, conforme vaya viendo más podcasts del tema que se asemeja o que es como el tuyo, pues va subiendo el agua o la marea y vamos subiendo todos en realidad. Entonces, en lugar de verlo también simplemente como que puede ser una competencia, porque al final la competencia va por el tiempo, ¿no? Porque la gente lo consuma. O sea, o consumo esto, y ahí es donde está la competencia, ¿no? De que la gente te consuma tus contenidos. Pero entre más haya en el tema del podcast, pues más gente va a conocer el formato, va a ser más familiar para todos, incluso para las generaciones más grandes que de repente no sabían qué onda, que en su celular podían tener una aplicación para escuchar todo esto y vamos creciendo todos. Entonces está bien chido que exista esa competencia, que haya más medios y incluso estos medios te han llevado pues a cubrir la final regia que acaba de pasar. O sea, está súper padre que, como dices, es un medio independiente, pero mira todo lo que están haciendo. No, y al punto de que te habla de esto, que yo pude entrevistar a la directora de la Liga, Mariana Gutiérrez, porque ella dijo, yo le quiero dar prioridad a esos medios independientes porque sé que han estado desde el día 1, ¿no? Y le dio acceso a Campeonas a la cancha y yo pude bajar a la cancha para poder platicar con ella. Y yo sé que yo no hubiera logrado nada de lo que he logrado si no fuera por este equipo, ¿no? En realidad, al final de cuentas, en un medio o en cosas, si vamos a hablar de deporte, tienes que trabajar en equipo. O sea, tú hablas de un deporte en equipo, pero tú también tienes que trabajar en equipo. Entonces, para mí,
como le decía a mis compañeras, esto te tiene que demostrar lo que es Campeonas y lo que se ha construido a través de la visión de mujeres que de verdad sentían esa pasión por vivir el deporte desde el micrófono, desde los palcos de periodista o lo que sea, pero que pues sí, por eso yo digo pateando el balón con la pluma, porque yo no pateo un balón literal, pero de cierta manera te involucras en el mundo del deporte al contar lo que está sucediendo en la cancha, hacerlo como una historia en donde la gente pues se pueda seguir inspirando, ya sea por un partido o por un momento que viviste, y de ahí pues darle una estampa que se quede siempre, ¿no? Sí. Estuvo con nosotros ya hace tiempo Mar Fuentes, que le mando un saludo. Y Mar decía, es que si te pones a pensar en toda la cantidad de personas que dependemos de los 11 que están en la cancha. O sea, decía, hasta la persona de las semillitas afuera del estadio. Sí. O sea, todos los vendedores, las comidas. Y luego también esas oportunidades que se generan y ahora que está generando el fútbol femenil, de tener personas que crean contenido, que escriban, que hagan fotografía. Saludos a Eleven Legends, que siempre veo sus fotos, me gustan mucho. Sí. O gente que esté apoyando en las tribunas, la misma gente que ya está creando más cosas de femenil. Esas son las posibilidades y todo lo que se está generando. Por eso sí, también me gusta mucho. Y quiero, por eso, preguntarte cómo fue tu experiencia de llegar acá al universitario a los partidos de femenil, porque te había tocado estar fuera. Tema COVID, tema pues la distancia también o el trabajo, no habías tenido oportunidad. ¿Qué pasa y cómo viviste el estar aquí en un partido de Tigres femenil? Fíjate, bueno, el primer, porque pude estar en toda la liguilla, ¿no? Y en el primer partido yo decidí que quería vivir el primero con la bolita, ¿no? Con esa comunidad, decir, porque la verdad es que esa serie ya estaba cerrada y quería tener la oportunidad de ver en carne propia lo que ya se había estado organizando siempre en el WhatsApp con la gente, que siempre le estaba poniendo cola a la tribuna, que decidieron sentarse juntos en un lugar. Y para mí era como primordial tener esa experiencia, porque también, no nada más para mí como persona, pero también inclusive en tu rol como comunicadora, cuando tú vives ciertas cosas te ayuda a la hora de contar historias. Y para mí era muy importante el sentir a la gente alrededor de mí cómo vivía el partido. No nada más yo, pero la gente alrededor de mí, ver los gritos, ver las risas entre uno y otro, porque eso obviamente lo vemos como algo natural y normal, pero en realidad pasan los años y te das cuenta que eso es lo que recuerdas con más claridad, ¿no? El como dices tú, el que te está vendiendo las tortas. ¿Te acuerdas en 20 años de que te acuerdas cuando comíamos las tortas? O sea, a veces te acuerdas las cosas más simples que para ti en ese momento eran como normales, sí, o comunes. Y me encantó, la verdad es que disfruté mucho estar ahí sentada con la bolita, disfrutar, celebrar goles, y luego ya de ahí, pues ya cambiar el chip de regreso, en donde, primero que nada, obviamente, en el partido del América tuve la oportunidad de estar de nivel de cancha, tuve la oportunidad de tener los festejos frente a mí, que bueno, yo sentía como me lagrimeaba el ojo, pero para mí creo que fue una sensación muy emocionante, en el sentido que yo a lo mejor no sé si lo he compartido de esa manera cuando comparto mi historia con Tigres, pero yo la primera vez que fui al estadio, cuando estaba muy chiquita, yo pensé que ese iba a ser mi máximo. Dije, ya vine, ya logré, sí, lo máximo que podía, que era venir a un partido de Tigres, y lo logré. O sea, como que pensabas que ese era tu techo, ¿sabes? Porque en ese momento, pues no, lo compartí en ese primer episodio contigo, o sea, no había tus amigos que te acompañaran o tu familia, o sea, no, en realidad no tenía una comunidad alrededor de mí que me acompañara a vivir esa experiencia. Para mí, de repente, llegar a cancha como periodista a cubrir un equipo femenil, o sea, si tú me hubieras dicho eso cuando tenía 15 años, hubiera dicho, estás loca. ¿Sabes? De que eso claro, no va a pasar, ¿no? Pero, y lo digo de verdad, porque a lo mejor hay gente que dice, pues, ¿cómo no te lo imaginaste? Pues no, porque cuando yo tenía esa edad, pues no había muchos periodistas deportivas mujeres. O sea, sí había, pero no tantas. No veías tantas, o sea, sí había mujeres en el estadio, pero creo que en ese entonces veían mucho más hombres. Entonces, nunca era algo que te plantearas. Y el hecho de que yo pudiera ir, gracias a Campeonas, a plantarme, a poder verlo con mis ojos y luego tratar de transmitir la emoción a la gente en redes sociales, porque de nuevo, es muy diferente tú estar en el estadio oyendo a la gente.
Porque tú puedes estar en la tele y de repente oyes los gritos y así, pero cuando tú estás y sientes que el cuerpo te vibra porque la gente alrededor de ti está gritando y está emocionada y pues obviamente es mucho más fácil comunicar lo vivido, ¿no? Entonces, obviamente yo no estoy aquí, yo vivo en otra ciudad, pero yo vi la oportunidad de poder venirme todo el mes para de verdad vivir toda la experiencia y para mí fue muy emocionante ver esa conexión entre la gente, las jugadoras, la emoción, porque a mí lo que más me emociona es ver esa emoción, que cuando tú ya ves el fútbol femenil no estás pensando, estoy viendo mujeres jugar, como al principio podría haber sido muchos, estoy viendo fútbol. Uh-huh. Y estoy viendo fútbol y le grito al árbitro y me meto presión y lo que sea, pero yo lo sentí como un partido, no quiero usar la palabra normal, pero lo sentí como lo he vivido con un partido del Tigres varonil, ¿sabes? Uh-huh. O sea, ya era fútbol. Sí. Le quito la palabra femenil. Fútbol, que era al final de cuentas lo que creo que muchos queremos lograr, de que ya no tengamos que distinguir entre uno y el otro, sino simplemente estoy viviendo el deporte y sucede que las que están en la cancha son mujeres, claro, ¿no? Y lo vemos en el tema de los llenos del estadio, que va mucha gente, los recibimientos, la ola, o sea, cómo de repente ya las cosas están como, por así decirlo, parejas, para verlo como tú dices, de que estoy viendo el fútbol y estoy disfrutando el fútbol, y sé que muchas de las familias que ahora van a femenil, pues le dicen a sus hijos, vamos al fútbol. Sí. En general. Eso se me hace muy padre. El ambiente que se ha logrado ahí, lo he mencionado en otros episodios. Siento que es un ambiente como cuando íbamos a ver a Tigres de chicos, en mi caso, y que estábamos en primera A, como le llamaban, uh-huh. Que había muchos niños. Y muchos niños así se enamoraron de ese Tigres, de que estando peleando para volver a primera. Y así muchos se enamoraron de Tigres femenil porque las conocen desde el día 1. Uh-huh. Desde el día que tenían un uniforme que parecía que lo habían hecho ahí con una genérica de Adidas y le pusieron los parches y todo. Y de repente llegan hasta tener su propio uniforme exclusivo a nivel mundial. Son las primeras en tener abonos, en tener estadio lleno. O sea, hay bastantes cosas que nos podemos detener, sobre todo la gente que es muy, muy fan del femenil, que nos podemos detener y darnos cuenta y valorarlo. Eso se me hace súper valioso. Sí, porque yo creo que es bien importante. Para mí siempre cuando vas avanzando en la vida y cuando vas avanzando en tu carrera es bien importante detenerte y voltear a ver hacia atrás. Nunca olvidar de dónde vienes, en cierto sentido. Porque cuando tú, bien dijiste, te acuerdas de Tigres femenil con ese uniforme que quién sabe dónde salió y piensas que en ese momento no sabías quién era Belén Cruz. A lo mejor uno sí, porque sé que hay gente que sigue el fútbol femenil Ajá. desde hace mucho, pero vamos a suponer la gente que no seguía el fútbol femenil antes de la liga. De repente empiezas a ver caras muy de niñas, porque pues tenían caras chiquitas. Uh-huh. Oye, pues ¿quién es esa tal Katy? ¿O quién es esa tal Liliana Mercado? Y ahora sabes quiénes son perfectamente. No nada más en México, en otras partes del mundo. Claro. Y que eso haya pasado en 4 años y medio, dices, ala. O sea, ¿estás de acuerdo? ¿Quién se imaginó este tsunami impresionante? Yo no, te soy sincera. O sea, yo sabía que iba a crecer, pero no tan exponencialmente, tan rápido. Pero pensar, creo que hace que te emocione más. Cuando piensas en ese principio, te emociona más la realidad de hoy. Porque te das cuenta dónde empezaste y la capacidad que tuviste de crecer. Porque mucha gente piensa que la gente exitosa que llegó lejos empezó así, Ajá. ¿no? Empezó, que los pusieron ahí. Sí, que te pusieron ahí, que fue fácil, no fue fácil, o sea, y estoy segura que todas las jugadoras en su niñez y creciendo como jugadoras vivieron momentos súper difíciles y que te aseguro que muchas de ellas no se imaginaron que iba a haber una liga profesional en México y que ellas también piensen de cuando eran niñas lo que pensaban Ajá. y que esa ya no va a ser la realidad de niñas ahora. Entonces, para mí, yo siempre trato de pensarlo en esos términos de que cuando empezó y que ahora estoy en un estadio lleno, con gente gritando sin parar, totalmente dados a las jugadoras, con la emoción, ver a niñas gritando, ¡Nayeli! ¡Soli! ¿Sabes? De que, quiero que me voltees a ver y me hagas así, o sea, y gritas y te emocionas. Y tú también, ¿no? Pero te digo, para mí, toda esta experiencia se encierra en la gente, en ver esa pasión que la gente siente, que las jugadoras sienten también. Porque como bien dijiste tú, si todos estamos aquí es por las que están en la cancha. Ajá.
y que ellas también pueden estar en esa cancha porque la gente las está apoyando y que es como un círculo virtuoso de que todos estamos haciendo que este proyecto pueda seguir adelante, ¿no? Entonces, sin duda alguna, para mí fue una gran bendición, fue una experiencia que me quedo con ella siempre, que no la voy a olvidar porque creo que es la primera vez que cubro en el universitario como periodista. Ya lo había podido hacer en otros estadios, pero no en el universitario. Y para mí, pues eso, sin duda, pues fue una experiencia muy única, muy bonita y que, de nuevo, yo, sin saber qué me depara el futuro, pero cuando pasen 10 años y no sé dónde voy a estar en 10 años, si sigo aquí, primero Dios, ya uno con la pandemia, pensar en ese momento, decir, a lo mejor pensaste que ese era tu techo, pero no lo fue, ¿no? Sí. Fíjate, hay varios puntos que quiero compartir. Primero, detalles como un tuit que vi de Karen González, que le mando un saludo, que decía, ¿quién dijo que siendo adulto era difícil hacer nuevos amigos de verdad? Y subió una foto con la gente de la bolita. Eso se me hizo bien padre. O sea, esos pequeños detalles que también está brindando el fútbol femenil de abrir caminos y puertas y conocidos y trabajos y todo, se me hace muy padre. Y el otro también, lo que dices, lo del techo, alguna vez alguien me lo mencionó así. De que yo le decía, es que yo quiero trabajar en Tigres y es mi sueño y no sé qué. Y luego, sí, pero aquí está Tigres y más arriba que hay. O sea, no sabes, no te topes ahí. Total, sí llegué a estar ahí, pero luego después que ya me salí de la agencia esa donde estaba haciendo lo de Tigres, pues descubrí un chorro de cosas, entre ellas este espacio. Entonces, claro, también como que esos techos que a veces pensamos que ya los alcanzamos y de repente muchas más cosas. Y esto lo comento para alentar a la gente que esté escuchando o viendo este episodio, a que si están empezando a escribir, a hacer contenido, a pintar por los Tigres, porque hay gente que he visto en Instagram que hace pintura digital o manual, que sigan, porque no sabes, si tú tienes una idea de que, y ese como dices que es tu techo, no sabes eso, a lo mejor puede que veas un techo y se rompa o ni siquiera existe ese imaginario, entonces que le sigan. Si les gusta mucho o tienen una pasión que puedan mezclar con la pasión de Tigres, que le sigan. Y tú eres un vivo ejemplo de este rollo. No, hombre, y yo te soy sincera, o sea, yo en mi vida entera me pensé que iba a pasar esto, o sea, de cierta manera es dejarse sorprender por uno mismo, porque para mí, yo antes de empezar lo pensaba, ¿no? De las redes sociales y todo eso, porque yo decía, quiero meterme a ese mundo en donde, pues, es difícil, ¿me entiendes? Sí. O sea, hay muchas cosas. Sí, es una inmensidad donde te puede ir bien o te puede ir mal y no sabes lo que te va a parar al día siguiente. Pero yo dije, mira, lo bonito de las redes sociales es que tienes feedback instantáneo. Sí. Entonces, sabes que si lo que estás haciendo funciona o no. Y es gente que no te conoce. Porque tu mamá siempre te va a decir, ¡ay, qué bien te salió! Te ves bien guapo, sí, mi hijo. ¡Ay, wow! Eres lo mejor, eres el mejor en esto. Y pues obviamente te lo van a decir porque te quieren. Pero cuando empiezas a ver que hay gente que no te conoce, que le gusta, dices, ok, pues aquí hay algo, ¿sabes? Y confiar, porque yo creo que para mí, en este sentido el periodismo, que ahorita se habla mucho de crear contenidos, periodismo, qué hacer, es bien importante mantener tu línea auténtica, ¿sabes? O sea, porque muchas veces siento que cuando entramos a medios como que tratamos de imitar lo que hacen otros porque les va bien. Y a lo mejor sí, o sea, cada quien busca su estilo. Pero, por ejemplo, o sea, yo pienso en términos de lo que yo hago y yo soy muy... O sea, mi familia, yo pienso en mi papá, sobre todo en él, que es muy poético, ¿no? Siempre desde que éramos niñas es la vida y disfruta y muy, muy pasional en ese sentido de que hay que apreciar estar todos sentados juntos en la mesa este momento porque nos vamos a acordar en 10 años cuando a lo mejor ya no estemos... Y así fue, o sea, todos vivimos en otras ciudades. Y siempre como que me puso en mí el apreciar, el ver los regalos de la vida. Y pues yo lo pude... Dije, pues vamos a ver cómo funciona traer ese elemento al fútbol. Que al final de cuentas, si tú ves cuánta gente no habla del fútbol y es en manera pasional. O sea, no estoy trayendo nada nuevo tampoco. Pero de cierta manera decir, ¿cómo proyectar lo que yo siento como contenido? Y ver cómo reaccionaba la gente a eso y que pues funcionó, ¿sabes? A lo mejor en 10 años ya no va a funcionar. No tengo idea. Pero estoy tratando de transmitir lo que yo siento, y si hay gente que conecta y siente lo mismo que yo, pues qué padre, ¿entiendes? O sea, porque eso quiere decir que hay mucha gente que lo vive igual que yo y que por eso conectamos de cierta manera. Pero es bien importante
para todos aquellos que empiezan a escribir, a pintar, porque sé que hay mucha gente que utiliza los medios de las redes sociales como un medio importante para lograrlo, trata de imprimir tu marca y ser tú, ¿no? O sea, sí, no digo que no puedes ver otras cosas o tratar de imitar, porque obviamente es bueno ver casos de éxito, pero trata de siempre de transmitir tu esencia y lo que eres tú y te va a ir bien, ¿sabes? Y a lo mejor hay gente que dice, pues es que a lo mejor esto no va a ser lo mío, pero va a ser otra cosa. Todos tenemos un caminar, pero comparte tu pasión. O sea, a nadie nos afecta que haya más contenido de femenil, ¿me entiendes? Yo creo que es bienvenido. Entonces, Claro. a mí me gusta mucho ver cómo usa la gente su talento para impulsar el deporte, ¿no? Sí, a mí también. Y de hecho, de estos proyectos en los que participas, pues es el Túnel 19. Sí. Se me hace muy padre, lo compartí en un episodio de aniversario. Bueno, no de aniversario, más bien del cierre de año 2021, pero que también aprovechaba que se habían cumplido 2 años del podcast. Y les mencionaba que cuando empezamos a hacer los túneles del estadio, también se hizo un túnel, que no lo hicimos nosotros, pero siento que también fue parte, como se empezó a ver color en el estadio, dijeron hay que hacer uno especial para las mujeres. Sí. Y se me hizo con madre, la neta el túnel quedó bien padre, elaborado 100% por mujeres. La Tatería creo que fue la artista Sí. que lo hizo, organizado por Tigres con Adidas. Y es tanto ese impacto de algo de arte que luego también brinca y se convierte en un podcast. Sí. Si nos puedes compartir cómo nace la idea, por qué, y también que nos compartas de Karen, que es la co-host del espacio. Así. Mira, fíjate que yo ya tengo mucho tiempo en el podcast con Andrea que se llama Echando el Chal. Y obviamente en ese podcast hablamos de todos los equipos. O sea, hablamos de las jornadas en general. Y nos reíamos, ¿no? Porque yo me alargaba con Tigres y ella con Rayadas, pero era que no, vamos a tratar de, ¿sabes? Dar el mismo espacio a todos. Pero llegó un punto en que dije, ¿sabes qué? Siento que deberíamos de tener un espacio que hable solo de Tigres femenil. Porque hay demasiada gente que consume contenido de Tigres femenil y que en vez de esperar a que alguien hiciera un programa, dije, pues hagámoslo, o sea, que no se tiene, ¿no? Entonces empecé a pensar mucho en ello, de que si valdría la pena o no, y para mí, o sea, literal, ni tuve que pensar el nombre. O sea, el nombre que se me vino a la mente en un segundo fue Túnel 19, porque para mí tuvo sentido, primero que nada, por lo que significa el tener ese túnel ahí, porque para mí también un túnel es una conexión entre, y lo digo mucho en el podcast, entre lo que sucede en la cancha y lo que pasa afuera, o sea, como esa transición entre los dos de cierta manera. Y yo ya conocía a Karen a través de la bolita, pero yo antes de elegir a alguien, como que dije, voy a preguntar, o sea, porque yo ya había pensado en Karen, de hecho, pero dije, voy a preguntar a la gente que, a ver, si te dijera que un podcast para Tigres femenil, ¿en quién piensas? Y a todos los que le pregunté me dijeron Karen Flores. Uh-huh. Todos, o sea, dije, ok, pues obviamente, si yo lo pensé y todos me están diciendo el mismo nombre, y yo ya la había escuchado porque ya había participado en programas con Rus y con varios, ¿no? Entonces, pues le hablé, le platiqué de la idea, le gustó mucho, dijimos, vamos a hacer el formato, entonces ahí fue cuando ella y yo platicamos, porque le dije, obviamente, este proyecto es tanto tuyo como mío, y entre las dos, pues tenemos que hacerlo funcionar, y entre las dos, pues ya buscamos darle esa estructura de cómo queremos hacerlo, de que hablemos de la parte de, pues lo que sucede en la cancha, pero luego también darle ese twist de cómo afecta a Tigres femenil tu vida, pero positivo, ¿no? De cuéntanos tu historia con Tigres femenil. Sí, eso está bien padre, que lo ponen al final. Sí, y lo ponemos al final con esa idea, ¿no? De cerrar recordando que es una cierta manera de recordar lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, platiqué con ella y ya que dijo, sí, estoy súper apuntada, pues hablamos con Ray Ramos de Solo Tigres, le hicimos la propuesta y dijo, claro. O sea, y en cuestión de menos de un mes se armó el proyecto. Sí. Saludos a Ray. Saludos. Entonces, y a toda la banda de Solo Tigres. A toda la banda de Solo Tigres. Y bien, o sea, la verdad es que lo hemos disfrutado mucho las dos. Pues Karen, pues es una súper experta. La verdad es que es un gozo poder platicar con ella porque creo que ella también lo disfruta muchísimo y que era bien importante encontrar a alguien que también tuviera esa pasión y ese conocimiento. Y creo que obviamente fue como puesto, fue como una piecita que cayó sola, como anillo al dedo, vamos a decirlo así. Y que se dieron los tiempos y que creo que fue en el momento ideal en donde sentía que ya Tigres había dado ese paso para poder crear un espacio propio sobre ellas en un podcast, ¿no? Uh-huh. Está bien padre que haya salido esto a raíz de la bolita, que como lo mencionaste hace rato, pues empezó como un grupo de WhatsApp, una cuenta de Twitter, y luego se convierte en una bolita de amigos.
y también de gente que está creando cosas, entre ellos Liza, que le mando un saludo, Eve, que están colaborando con temas de ilustración y los ponen también por ahí, las comparten en las redes. Y veo mucho esa conexión que tienen las chavas, las jugadoras, que comparten lo que está haciendo la gente. Exacto. Por ejemplo, coincidimos en la posada de la bolita y por ahí Liza hizo una lotería que estaba bien padre. Entonces todo el mundo estaba jugando a la lotería con puras ilustraciones de Liza y la vieron las jugadoras y la vio gente que trabaja en Tigres y que, oye, está bien padre. Entonces me gusta mucho cómo la gente empiezan todos a colaborar desde lo que saben hacer, ¿no? Yo sé esto y esto y esto y de repente empiezas a ver esa ola de contenido que está saliendo de la femenil y pues de Tigres. Sí, porque para mí es bien importante, yo creo que es crear espacios, ¿no? De decir, cómo crear oportunidades para que esa gente pueda tener ese espacio para demostrar su talento. En este caso, lo de la lotería. Oye, pues ya vemos que haces ilustraciones bien padre y vamos a tener una posada, pues ármate una. Y tú no sabes a dónde puede llevar eso, ¿no? Pero es abrir un espacio. Y yo creo que eso es bien importante a la hora de hablar con creativos, porque para mí me gusta, obviamente yo no soy ilustradora, ese no es mi talento para nada, pero sé que hay mucha gente que puede palpar lo que a veces las palabras no pueden decir en una ilustración y decir, oye, pues hay que darte el espacio para que lo hagas, ¿no? Uh-huh. O sea, inclusive desde campeonas, cómo se le puede dar espacio a esa gente. Y a mí también me encanta ver que las jugadoras se emocionen y que pues quieran un poquito más de eso, ¿no? Ajá. Dentro de todo esto que ha pasado con femenil y que hemos visto mucho, lo mencionabas hace rato, el crecimiento tan exponencial de Tigres femenil, pues hay muchas cosas que me gusta llamarla como el poder que tiene Tigres femenil. Uh-huh. En este caso de transmitir, de inspirar a niñas para empezar, y niños también. De inspirar a nosotros los adultos a hacer cosas de la ilustración, de la fotografía y demás. ¿Cómo ves esto que está creando Tigres femenil en cuestión de números, en la calidad, en la afición? Incluso hasta podemos meter el tema de Liliana Mercado que recibió el Balón de Oro. O sea, ¿qué te hace sentir esto también para que se quede como un registro de que cuando visitemos esta plática en algunos años, pues sepas, mira lo que está pasando en ese preciso momento en donde se pudo ver como un momento negativo por el tema de la pandemia, pero vuelvo a este tema en donde pienso y rescato las cosas positivas que están pasando. Fíjate que es algo muy interesante porque yo creo que los que hemos tratado de apoyar el fútbol femenil desde el principio, nunca nos cuestionamos que el fútbol femenil vendía. Era que simplemente no existían los espacios para demostrar que sí, era algo, pues aparte de vender, o sea, algo que atrae, ¿no? Y para mí, lo padre de vivir este momento es porque dices, aquí están los números. Yo no te lo estoy diciendo porque soy aficionada de Tigres. Ajá, los streamings, por ejemplo. Sí, o sea, ¿por qué se va a conectar tanta gente si no le importa a nadie? Porque eso es lo que más lees. A nadie le importa el fútbol femenil. No tienen técnica, o qué aburrido, ¿no? Y que digo, pues yo no les escribo a los que les gusta el golf. Qué aburrido, qué flojera. O sea, como que digo, no entiendo ese buscar molestar, por así decir, pero es parte de la fábrica de las redes sociales, que obviamente saben que van a traer una reacción de la gente. Pero si tú empiezas a ver ahora las redes sociales, cada vez ves menos de eso, porque te ves tonto, ¿sabes? O sea, para mí te ves mal, porque dices, ¿en serio dices que no vende? ¿En serio dices que a nadie le importa? Porque si a ti no te importa, no quiere decir que a todo mundo no le importa. O sea, tú no eres el centro del universo, ¿me entiendes? Y lo digo como en plan, porque a lo mejor dicen, oye, pues qué agresiva que lo está diciendo así. No, es que simplemente yo creo que es cuestión de entender que por qué tenemos que pisar y cuestionar lo que ellas hacen. Como si como mujeres no tuviéramos la capacidad de entretener a través del deporte, ¿no? O que no tenemos la capacidad de disfrutar. Como muchas veces yo lo escuché, es que las mujeres no viven el fútbol como los hombres, pero ¿de dónde sacaste eso? O sea, ¿cómo sabes tú? ¿Sabes? Uh-huh. Y que yo creo que de repente ves que que Tigres rompió récord en Facebook de vistas mundial, ni siquiera en México, y dices, ¡ala! O sea, sabías que iba a pasar, no te sorprende, pero a la vez dices, qué bueno que esa gente está viendo eso. Porque yo, al final de cuentas,
yo me puedo poner a pelear con medio mundo en Twitter y no sirve de absolutamente nada. Ujú. Es una pérdida de tiempo para mí, es una pérdida de tiempo para todos, pero yo dejo que los jugadores sean los que callen la boca con esos números, con esos Claro. patrocinadores que están sacando, con las reacciones, con las interacciones que están teniendo con la gente, porque pues esas cosas no son casualidad y no se dan si no interesa. Entonces, si estás viendo trending topics y todo eso, es porque hay mucha gente hablando de la situación. Entonces, para mí es un premio a la constancia, es un premio a Tigres por darles espacio, porque cuántos equipos se quedan si no tiene transmisión a televisión, no ves los partidos. Y Tigres buscó darle un plus a través de Facebook y mira la recompensa que le salió. Rompieron récords y Facebook los buscó para un patrocinio y ahora tienes a Instagram en la playera. Pues no es casualidad. Entonces, para mí es celebrar que las jugadoras rompieran esquemas, que tiraran por la borda todas esas barreras que tenían y decir, ya te demostré de lo que estoy hecha y que yo también puedo hacer lo que yo quiera en cierto sentido y que esto no es un espacio solo para hombres. Yo también tengo espacio aquí y te lo voy a demostrar, ¿no? Sí, está súper chido y también pues el gran trabajo que han estado haciendo en todos los niveles, ¿no? En comercial, en marketing y demás de Tigres, que creo que sí conoces a algunas de las personas que trabajan ahí, o al menos vi que se siguen en redes sociales, lo que te comentaba de ese impacto de lo que estás escribiendo, de la gente que está siguiendo. A lo mejor es algo muy X, pero el hecho de tener una palomita azul también, o sea, hasta platicábamos fuera del aire de que es que ya hasta cuido lo que voy a tuitear porque no se me va a salir algo que se malinterprete o así. Y es como esto se ha ligado con todo lo que has hecho a través de los años. Se me hace muy padre y también que este crecimiento de Tigres pues ha abierto muchas oportunidades, como el caso que acabas de mencionar del hecho que esté Instagram en una playera. O sea, creo que es la primera vez que Instagram aparece en una playera de fútbol. No sé si es femenil o en varonil también. Sí, creo que sí. Me dio risa porque me dijo en la Puebla y yo, a ver, en el de Puebla sale porque era, síguenos en Club Puebla, pero era para patrocinar sus redes, no era porque Instagram los estaba patrocinando. Pero sí es la primera vez, y no es cualquier patrocinador. Que quede claro. Y eso, dimensionemos. Y usé mucho esa palabra, dimensionemos lo que significa que aparte sea con un club femenil, ¿no? Sí, está padrísimo. Otra de las cosas que quería checar contigo y platicar es lo de el efecto Katy Martínez. Como se llamó el space que hicieron por ahí en el Twitter. Pero antes de que nos platiques del space, que creo que es un lugar y un espacio muy padre porque los aficionados se pueden expresar. Quería preguntarte sobre este tema de Katy. O sea, ¿tú cómo viviste? Porque también te toca estar aquí. O sea, platicábamos fuera del aire que es diferente vivir todo a lo mejor de lejos o por la pantalla y esto. Y pues te toca estar específicamente en el momento que pasa esto, que se remueven las aguas en las personas y en redes. ¿Cómo viste este tema? Fíjate que fue súper interesante porque creo que desde el nacimiento de la Liga Femenil no habíamos visto tanto ruido por un cambio de una jugadora de un equipo a otro. Creo que movió demasiadas fibras, muchas. Y eso te habla de quién es Katy Martínez, ¿no? O sea, como jugadora, como persona. Porque hay muchas jugadoras que son buenísimas y traen la cancha, pero hay jugadoras que tienen ángel y que atraen mucho a la gente y que se convierten en ídolas de cierta manera. Y Katy es una persona para mí, una persona muy buena, que siempre fue muy cercana con la afición y que lo va a seguir haciendo, ¿no? Pero tú la veías caminando y se paraba a tomarse fotos con todos, se tomaba el tiempo de, no sé, o sea, de hecho hicimos un space de que la gente contaba esa historia y dice, pues es que mi esposa estuvo internada por COVID y Katy le mandó un video mandándole fuerza. O aquí le mando saludos a Carlita de mi sobrino hizo una tarea sobre Katy y Katy le encantó y le mandó una playera. O sea, ya Katy no tiene que hacer eso y lo hizo, ¿me entiendes? Y eso te habla de alguien que de verdad conecta con su afición. Ahora, creo que a la gente le dolió mucho y te lo estaba compartiendo a ti antes de que grabáramos y que creo que también lo traté de explicar en un post que hice para 90 Minutes que se llaman Carta a Katy Martínez, que si no tuvieron la oportunidad de leerlo, no se preocupen, les voy a explicar un poquito aquí de qué va. Porque yo me senté mucho a reflexionar el por qué cuando se va un jugador como Katy nos pesa tanto. ¿Por qué?
O sea, ¿por qué estamos encamados? ¿Por qué estamos de que con la lagrimita en el ojo? ¿Por qué no? O sea, ¿cómo? ¿Por qué está influyendo tanto en nuestra vida? Y creo que es porque Katy, de cierta manera, está presente en la vida de la gente sin darse cuenta de ella. Porque nosotros podemos ver ciertas historias en redes sociales, pero ¿cuántas no sabemos? O sea, ¿cuántas veces no sabemos si, por ejemplo, falleció el familiar de alguien y en medio de su tristeza aprendió un partido de Tigres femenil y vio a Katy meter un gol? Y pues se emocionó y por ese pequeñito momento tuvo un momento de alegría. Y para mí, si lloro es porque así yo veo el fútbol. O sea, si yo pienso en términos que cuando la vida es dura, te prendes la tele y te emocionas, o sea, por un momento te desconectas de la realidad, que a lo mejor la vida está muy dura. ¿Y cuánta gente no ha sufrido ahorita por la pandemia? ¿Cuánta gente se ha quedado sin trabajo? ¿Cuánta gente ha perdido un familiar? ¿Cuánta gente está sufriendo por X, Y, Z? Y para ellos el fútbol es ese espacio en donde olvidan lo que sucede para sacar un momentito de relajación, un momentito de creer, porque Katy Martínez metió un gol y le hizo creer que también podía salir y seguir adelante, ¿sabes? Y para mí, o sea, yo lo vivo así el fútbol. O sea, para mí esa es la razón por la que me gusta el fútbol. Y a lo mejor lloro porque así lo veo, así lo vivo yo, y a lo mejor hay otros que dicen, no, pues a mí no me gusta que, o sea, pues el juego ya, pero no lo veo tan en ese nivel, ¿no? Y lo compartí en la carta, o sea, sí lo decía Tolkien, ¿no? De que los cuentos de hadas eran lugares para poder desconectarnos, ir y tener ese momento en donde los personajes principales nos inspiraban a la esperanza, a regresar al mundo y decir, no está tan pesado porque creí, porque esta persona me hizo creer de nuevo. Y porque creo que Katy tiene ese ángel, ¿no? Porque te lo digo, porque nosotros hemos leído historias en redes sociales y te lo repito. ¿Cuánta gente al ver a Katy no sintió esa emoción del momento? Y por eso llora su partida, por lo que significa en su vida, ¿sabes? Y no todas las jugadoras pueden tener ese efecto, perdón. Pero creo que eso te habla de la calidad de Katy, de los sueños que ha creado, porque no sabemos si en 15, 20 años una niña va a empezar a jugar al fútbol y va a ser la siguiente estrella de la Liga Femenil y va a decir, es porque me inspiré en Katy. Claro. ¿Sabes? Entonces, creo que por eso estamos viendo lo que vemos y que te habla de que el efecto Katy Martínez es un efecto de soñar, pero es un efecto también de creer que pues todo es posible, ¿no? Sí, está buenísimo. Yo comparto mucho esa idea también de que el fútbol sea un espacio para inspirarnos. Y hasta lo mencionaste hace rato, o sea, como que qué conexión había o cómo ves tú el túnel. Y decías, es que es la conexión entre la cancha y la gente. Y mencionabas también de que hay gente que perdimos, que ya no está, que ya no va a ir al estadio con nosotros, pero vamos a tener ese momento en el fútbol en donde nos vamos a acordar por ver a cierto jugador, por ir a cierto estadio, a seguir a Tigres, no nada más aquí en el Uni. Y el fútbol nos genera y nos abraza de esa manera también. Es algo que me gusta mucho. Así mero. Y yo creo que por eso pienso en los spaces que se hicieron, de por qué se conectaba tanta gente. Por lo mismo, porque es gente que quería hablar del tema y porque quería un espacio en donde sintiera que estaba siendo escuchado, decir, ok, hay más gente que comparte este pesar, Ajá. ¿no? Y que al final de cuentas, sí, o sea, a lo mejor están diciendo, qué exagerada, man, o sea, es una jugadora y se va a ir a otro equipo. Sí, y obviamente es ese entendimiento, no es el fin del mundo, no quiere decir que ya se acabó la existencia y a lo mejor sonó muy deprimente todo, pero no es así, es simplemente pasar vuelta a la página, desear que Katy le vaya súper bien en su equipo nuevo y que a Tigres le siga yendo muy bien también, ¿me entiendes? Pero es nada más que yo creo que está bien en esta situación es tomar un momento para llorar y pasar página, pero si no, nunca tenemos ese momento para reflexionar, nos lo vamos a quedar estancado y vamos a estar así. Pero yo creo que está bien que la gente se tome un momentito para llorar y decir, bueno, ya lo que viene, porque pues creo que Katy lo merece y que pues también la gente merece tener su espacio para las emociones que necesita expresar, ¿no? Sí, y también pues dicen que crecer es doloroso. Sí. Entonces, por este lado yo también veo eso con Tigres, o sea, así va a pasar
Y así nos va a pasar con la jugadora o jugador que tengas favorito, no son para siempre. Y va a haber un momento en el que va a tronar. Sí. O van a crecer o se van a ir a nuevos retos o simplemente se acaba su carrera. Y está chido que digas eso. A mí me gusta mucho que el fútbol también sea un espacio donde podamos expresar nuestras emociones. Lo he mencionado en muchos episodios de que cuánta gente dice que no le gusta llorar y en el estadio los ves llorar y llorar en un campeonato Sí. o llorar y llorar en un clásico. O sea, y se dan el permiso ahí. Entonces, si también pasa esto con una jugadora o un jugador, adelante. Y en este sentido, lo de crecer, pues va a pasar que a todos nos va a doler algo. E incluso lo venía pensando en el camino de que si impactó mucho que se fuera una jugadora, digo, ay, güey, nada más de pensar que me quiten mi estadio que tengo. O sea, y es parte de un crecimiento. Sí. O sea, tengo más de 25 años de ir al estadio universitario. A lo mejor me estoy quedando corto en el número de los años que tengo yendo. Sí. O sea, va a ser doloroso, pero va a ser para crecer y pues ni pedo. Sí, exacto. No. Frase, ¿no? Sí, pero es que eso es parte de la vida. O sea, yo creo que como dices tú, que lo vas a tener que afrontar, pero que está bien estar triste un momentito. O sea, como que hay gente que te dice, ay, supéralo, porque te sientes así, de que, a ver, o sea, ser realista, de que a la gente le importa y que no es, o sea, obviamente si te encamas un mes por la situación, pues sí, o sea, ve a buscar ayuda, porque a lo mejor no es lo ideal, ¿verdad? Papá, ya, mijito, ya. Sí, por favor, ya supera que hay otro estadio. Pero yo creo que todos, por ejemplo, cuando se pierde una final, te encamas un día y luego ya. O sea, obviamente te sigue doliendo, pero no es como que te quedas toda la vida de que te acuerdas. Bueno, sí. Hay unos que sí, que siguen llorando. Sí. Pero es parte del fútbol, ¿no? Sí, qué chido. A mí, la neta, me identifico mucho con muchas cosas que mencionaste y que son parte de cosas que debemos de disfrutar, ¿no? También este tema del crecimiento que te mencionaba, pues es como conforme van creciendo los espacios y nos va escuchando más gente o leyendo más gente, pues también de repente está esa parte donde empieza el hate y, este güey siempre dice lo mismo. A mí ya me escriben en las redes así de que deja de decir tanto esa palabra, usa más cosas del vocabulario, no sé qué. Y es una persona que va varias veces así poniéndome lo mismo y yo, pues es una plática así de camaradas. Sí. De que empiezan a ver esas cositas. Digo, bueno, es parte del crecimiento, ¿no? La neta, ahorita, me gusta mucho también platicarlo porque sé que en un momento siempre se han pulido ciertas cosas y en algún momento voy a visitar las cosas del pasado y voy a decir, güey, ahorita estoy, o sea, mejor en este sentido, ¿no? Claro, y mira, o sea, obviamente siempre es bueno leer las críticas porque hay unas que sí, pero otras que dices, no, o sea, que sabes que vienen de un lugar nada más por molestar. Porque como dices tú, o sea, es parte del crecimiento es tomar feedback que dices, oye, pues a lo mejor sigo mucho eso y no me he dado cuenta. Y dices, ok, lo tomo, pero otras veces que dices, no, mijo, o sea, yo sé que tú nada más, que no les va a gustar. O sea, a mí me pasó con la carta de Katy Martínez. O sea, hubo gente que me dijo, ay, qué ridícula. Pues, ¿tú crees que voy a cambiar? Pues no, pues nadie es monedita de oro. O sea, obviamente no existe nadie en este mundo que todo el mundo adore y que no haya nadie que le caiga mal. Pues no, pero cuando tú vives con tu realidad y vives tratando de ser auténtico a ti mismo, pues va a haber gente que no le va a gustar y está bien. Pero no cambies tu manera de ser porque dos personas con una foto de un huevito. Sí, de un huevito de anime, tipo te dijeron algo, sabes de que no pasa nada. Entonces, pues mantenerte en la línea y saber distinguir entre, pues, cómo podemos seguir creciendo, pero también entender que va a haber gente que nada más te va a querer molestar, ¿no? Está bien chido, para que lo tomen en cuenta los que están empezando a hacer cosas Consejo en las del redes. Día. Consejo del día, te van a empezar a decir cosas. Exacto. Pero es parte de... Oye, también me gustaría preguntarte cómo visualizas a Tigres Femenil, no sé, 5, 10 años... ¿Tú para dónde ves? Sobre todo tocando este tema que te digo que a lo mejor va a haber ciertos momentos dolorosos en donde vamos a estar creciendo y extendiendo todo. ¿Tú cómo ves para dónde va Tigres Femenil y también el fútbol femenil en general? Bueno, primero que nada, perdón que ando ahí con la nariz, pero ya saben, lagrimé y todo, pero bueno, yo creo que se va a venir cosas muy importantes como torneos internacionales, en donde vamos a ver a Tigres no solamente compitiendo contra equipos de la Liga MX, pero probablemente vamos a ver una Conca Champions después del Mundial. O sea, se dice que después del Mundial va a empezar la primera, ¿no? Que sería, pues, en el 2024. Yo creo que él va a ayudar mucho
tener esas competencias internacionales. Creo que vamos a ver más plazas para extranjeras y que creo que Tigres nunca se va a quedar atrás, o por lo menos en estos primeros años de existencia, no se va a quedar atrás a la hora de buscar romper el mercado y hacer las cosas diferente, ¿no? O sea, obviamente, en cuanto se abran nuevas oportunidades en la liga femenil, Tigres siempre busca maximizar en eso, ¿no? Y se habla justo ahorita de que Tigres está buscando romper el mercado otra vez. Y siempre lo rompe, ¿eh? Siempre da de qué hablar con los fichajes que tiene. Ahorita nos está hablando mucho de lo de Uchena porque pues, se presentó durante liguilla, pero el fichaje de Uchena, pues piénsalo, es una jugadora africana que viene de la Liga de Suecia. O sea, ¿cómo? No estamos dimensionando qué está pasando. Uh-huh. Pero yo creo que a Tigres le va a ayudar muchísimo seguir creciendo como institución mundial, porque a la hora de empezar a enfrentarte a equipos de la NWSL, no nada más en amistosos, como ya lo ha hecho con el Houston Nash, sino en partidos que son para una copa, que vas a estar viendo a Tigres enfrentarse a un Gotham, a Washington Spirit, que son las campeonas, y que pues se va a tener que preparar para poder enfrentar eso, ¿no? Porque ahorita creo que se tiene que empezar a construir una plantilla pensando en ese tipo de torneos, porque obviamente la NWSL pues es una liga demasiado exigente, pero va a ser un reto que creo que va a ayudar que Tigres siga creciendo y que también el tener ese espacio que mucha gente va a estar viendo a otras partes del mundo por ser torneo internacional, pues va a ayudar, ¿no? Entonces yo creo que para mí en esos primeros 10 años ya vamos a ver un torneo femenil internacional en donde esté involucrado México establecido y que vamos a ver una selección más competitiva también. Y yo creo que de ahí sentar las bases y que se siga formando, porque el fútbol femenil del mundo sigue creciendo, ¿no? O sea, falta también un mundialito entre los clubes que ganen. Entonces yo creo que vamos a ver a través del mundo esas conexiones entre ligas y que sin duda Tigres se va a beneficiar, ¿no? Uh-huh. Y ya para acercarnos al cierre del episodio, yo podría estar aquí unas 3 horas más platicando. ¿Qué mensaje le puedes dejar a la gente a través de esto que viviste en este mes? Que también pues tienes esa conexión y ese conocimiento de los equipos de Estados Unidos, que has sido por tu trabajo o como aficionada, cubres otros equipos, conoces de otras aficiones. O sea, ¿qué mensaje le dejas a la afición de Tigres Femenil de qué debemos seguir haciendo, para apoyar a Tigres Femenil? Y a lo mejor puedes tener un momento en el que lo ves un poquito de afuera, que no estás viviendo aquí, y que a lo mejor la gente no se da cuenta de ese impacto que está teniendo de ir a la tribuna. O sea, ¿tú qué les dejas así como mensaje a la afición? Que primero que nada lo valoren, porque Tigres Femenil es una plaza demasiado especial. O sea, el hecho de que estés en una ciudad, ¿no? O sea, ahorita que venía manejando para acá la grabación, vi un bar de mala muerte que decía afuera, se ponen juegos de Tigres Rayados varonil y femenil. Y me dio mucha risa. Y dije, ay, no le puede tomar foto. Pero dije, wow, ¿sabes de qué? Sí. O sea, estamos en una ciudad que ya empiezas a ver como el efecto de femenil en el día a día. O sea, que vas caminando y ves playeras de Tigres Femenil, del vecino o de la vecina, pero definitivamente ya lo ves como parte de la fábrica social. Como así has visto playera de los dos equipos, siempre ahora también lo estás viendo en el femenil. Y creo que eso es único en el mundo. Porque yo siempre lo digo, lo hablamos en términos de México, obviamente, porque es lo que conocemos, pero yo les aseguro, hay muchas plazas en el mundo que admiran lo que hace Tigres. O sea, que ven el estadio lleno, pero admiran lo que está haciendo la afición. Admiran que van, juegan, están involucrados, le ponen color, o sea, todo lo que hizo la bolita justo para los partidos, de traer globos, de traer pues las banderitas, que veías a la gente en friega metiéndole con demasiada pasión porque de verdad querían ponerle ese color. Se los aseguro, mucha gente en el mundo, o sea, está trabajando durísimo por construir eso y lo están haciendo, lo están logrando. Pero para mí, valorar que aquí se está haciendo algo que le está demostrando al mundo que si haces un proyecto de femenil bien, te va a ir bien y va a crecer, y que gracias a la gente y a la afición ha podido crecer tanto. Porque el hecho de que tú vayas y compras tu boleto y que sigas subiendo de precio y lo sigas comprando y que luego te vayas por tu playera de Amazonas y que prendas la tele, todo eso hace posible que Tigres pueda ir por más jugadoras, que pueda ir
a buscar a cosas diferentes, pero tu aficionado, junto a las jugadoras, son las que han hecho crecer a esta liga y valórenlo. De verdad, siéntense al lado de la gente, valoren que tienen conocidos y amigos que disfrutan del fútbol femenil tanto como ustedes y de verdad que eso los una, ¿no? Que los una esa pasión por Tigres femenil y que recuerden que a lo mejor no lo ven, pero que hay mucha gente del mundo que está poniendo atención a lo que está pasando en el estadio universitario y que es gracias al color y a la pasión que le ponen a la tribuna. Perfecto. Para algún despistado que no te siga en redes, ¿cómo te encuentran? Que no creo, pero puede haber uno. Puede haber uno despistado. Me pueden seguir soy más activa en Twitter, oigan, mi Instagram está muy chistoso. Pero en Facebook, Twitter, Instagram, en @manecamelo. M-A-N-E, Camelo. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Hay algo más que te gustaría agregar antes de despedirnos? No, que la verdad he gozado mucho mi viajecita a Monterrey. Que un saludo a mi bolita, por supuesto. Muchas Saludos gracias. a la bolita. Muchas gracias por invitarme y que pues espero poder regresar pronto, poder seguir viviendo toda esta experiencia con la gente aquí y que espero también que un día a ver si o Tigres o México va a Estados Unidos a jugar y tenga la oportunidad de verlo, pero espero que empecemos a ver esos viajes y empecemos a ver ese puente entre los dos países para disfrutarlo en todos lados. Claro, y también, ¿no? Para que vaya la bolita, porque ya he visto que están viajando a ver a Tigres femenil, que esa es parte del fenómeno, o sea, de que también ya no nada más se quedan con el uni, están yendo a viajar a otros estadios. Eso me está gustando mucho. Así, Vero. Y ya, pues muchas gracias a todos por acompañarnos ahorita y escucharnos. Listo. Gracias a todos por escuchar este episodio y llegar aquí hasta el final. Ya saben que ahora siempre les digo las cosas que dicen los youtubers de que se suscriban y que si la campanita. Y he visto que el Spotify ya tiene para que califiques el podcast. Viene ahí un apartado. Cuando entres, ahí lo puedes valorar, le puedes poner 5 estrellas para que nos trate mejor el algoritmo y todo ese rollo. Así es que muchas gracias a todos y los esperamos en el próximo episodio. Listo. Gracias. Yay.